Ok, buenos días. Vamos a hablar hoy sobre lo que es la inversa de una matriz. Algunos conceptos básicos, propiedades de la inversa y cómo hallar la inversa. Esperemos que lleguemos ahí y nos dé tiempo hoy. Me voy a quedar un poquito más hoy para que completemos ese tema, creo que estimada para esta primera semana. Bueno, el primer concepto que vamos a tener es qué significa que una matriz sea invertible o inversible. También en español se colocó inversible, ¿no? También se dice no singular. Una matriz cuadrada tiene que ser cuadrada porque quieres calcular. Matrices inversas tienen que ser cuadradas. De orden n, se dice que es invertible o también no singular si es posible encontrar otra matriz cuadrada B de tal manera que se cumpla que A por B sea igual a B por A y sea igual a la identidad. ¿Ok? Encontrar otra segunda matriz de manera que A por B sea igual a B por A y sea igual a la identidad. Como estamos pidiendo que A por B sea igual a B por A, esto obliga a que la matriz sea cuadrada de alguna manera para que pueda hacer esta conmutatividad sin problema y que nos dé la identidad de orden n, ¿no? Matriz cuadrada de orden n. En caso de que exista tal matriz B, a esa matriz le llamamos una inversa de B. Cualquier matriz que resuelva esta ecuación se llama una inversa de B. En caso de que no exista, se dice que la matriz no posee inversa. O es singular, es lo mismo, ¿no? Hasta ahí es simplemente un concepto, ¿no? Bueno, una matriz es invertible si existe una matriz que el producto me dé la identidad. Y fíjense algo importante en la semántica, estamos hablando de una matriz, ¿ok? No estamos diciendo la matriz. Y aquí decimos llamada una inversa, no estamos diciendo la inversa. Entonces, en el lenguaje estamos dejando de forma sutil, matizado, el hecho de que no sabemos si es única. ¿Ok? Ya cuando sea única diremos la inversa. ¿Ok? ¿Están conmigo hasta ahí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ya tenemos entonces que es una inversa, una matriz invertible. Esto no dice mucho, dice que exista, pero no dice cómo encontrarla. No dice cómo verificar que una matriz es invertible y eso para nosotros es importante, ¿no? Ya vamos a ver cómo hacemos eso. Por ejemplo, si yo les doy esta matriz A y esta matriz B, B es la inversa de A. ¿Cómo sabe usted si es la inversa? Bueno, para verificar si es la inversa, multiplica a ver si le da la identidad. ¿Ok? Si usted multiplica y le da la identidad, es la inversa. Si multiplica y no le da, no es la inversa. Bueno, aquí vamos a multiplicar A por B. Multiplicamos fila por columna, ¿verdad? Me quedaría 1 por menos 2 y 2 por 3 medios, que sería menos 2 más 3. Fila por columna, 1 por 1 y 2 por menos 1 medio, daría 1 menos 1. Fila por columna, 2 por 3 menos 6, 4 por 3, 2 entre 2, 6, menos 6 más 6. Y fila por columna, 3 por 1, 3, más por menos 4 por 1 medio, que es menos 2. Al hacer estas operaciones nos queda menos 3 más 3, menos 2 más 3 queda 1, 1 menos 1 que es 0, 6 menos 6 que es 0 y 3 menos 2 que es 1. Nos damos cuenta entonces que efectivamente A por B da la identidad. Si usted calcula B por A, porque recuerden que el producto no es conmutativo, eventualmente este producto no tiene por qué dar la identidad. Entonces usted calcula B por A y descubre, no voy a hacer nueva la expresión para hacer las cuentas, y llega a la identidad. Eso significa que la matriz B es, la matriz A es invertible y B sería una inversa de A. Hasta ahí, ¿ok? ¿Cuál es la dificultad de esto? Que esto nada más es la parte conceptual, es nada más la definición. Es decir, para yo verificar que alguien es la inversa de otro, tengo que multiplicarlas, pero tengo que conocer quién es la candidata. Si yo les hubiese dado nada más A y les pido encuentren una inversa para A, es más difícil. Hay que plantear aquí X, Y, Z, W, hacer un sistema y resolver el sistema. Entonces, no es trivial conseguir la inversa de una matriz por esta vía. Necesitamos algún mecanismo que nos permita, primero, saber cuándo la matriz tiene inversa y segundo, saber cómo hallar esa inversa. ¿Están conmigo ahí? Sí, profe. Ok, repito,
Si te doy las dos matrices y te digo, verifica que esta es la inversa de la otra, multiplícalas y ya. Pero si te doy una sola y te pido la inversa, hasta ahora no sabemos qué hacer. ¿Ok? Entonces, antes de llegar a eso, vamos a tratar algunos conceptos de la inversa, ¿no? Por ejemplo, primer teorema, cuando la inversa existe, es única. Y entonces ya no hablaremos de una inversa, sino de la inversa. ¿Ok? Segundo teorema, si tienes dos matrices invertibles del mismo orden, entonces la inversa del producto es el producto de la inversa, pero invertido, aquí en otro orden, ¿no? La inversa de la inversa es la matriz A. Y si tienes un escalar distinto de 0 y A es invertible, la inversa de alfa por A es alfa a la menos 1 por A a la menos 1. Y si n es un entero cualquiera, A a la n también es invertible y su inversa justamente es inversa a la n. Estos teoremas yo los demostré en el video que les dejé para compartir en el canal. Sin embargo, voy a aprovechar de ver algunas de estas cosas. Primero vamos a ver la unicidad de la inversa y después vamos a ver uno de estos teoremas. ¿Ok? Aprovecha el pizarrón aquí. Vamos a ver la unicidad de la inversa. El teorema dice, si A tiene inversa, es única, ¿no? Si A. Esto lo pueden ir copiando que no lo tienen en la presentación. Es inversible. Profe, yo no veo el pizarrón. Ah, perdón, no lo estoy compartiendo la pantalla aquí entonces. Vamos a ver. Ahí sí ve la pizarra, ¿verdad? Si es inversible, su inversa es única. ¿Ok? Entonces, la hipótesis es que A posee inversa. Y la idea es probar que es única, ¿no? Entonces vamos a hacer la prueba. La prueba es sencilla, es una técnica sencilla de manejar. Fíjense bien. Si A posee inversa, aquí dice de demostración. Si A tiene inversa, como A tiene inversa, sabemos por definición de inversa que existe una matriz B, también cuadrada, de orden n, tal que A por B es igual a B por A es igual a identidad. ¿Ok? Es igual a identidad. ¿Ok? Entonces, sabemos que tiene inversa. Sí, aquí tiene una. ¿Habrá otra? No sé. Vamos a ver que efectivamente no hay otra, ¿verdad? Supongamos que es posible encontrar otra inversa. Y vamos a demostrar que esa otra inversa no es otra, sino que es la misma B. ¿Ok? Supongamos que existe una segunda matriz C, una matriz C, también cuadrada, por supuesto, de orden n, y tal que es inversa, es decir, que A por C sea igual a C por A y sea igual a la identidad. Si la matriz inversa es única, entonces esta matriz B y esta C no es otra, sino que la misma, ¿no? Si yo demuestro que B y C son iguales, entonces porque no existe otra, sino una sola, ¿ok? Entonces vamos a demostrar que B es igual a C. Vamos a partir de B y vamos a tratar de llegar a C. Le colocamos así y vamos a usar esas ecuaciones de arriba, ¿no? B es igual a ¿qué? Bueno, es igual a B por la identidad, obviamente, ¿no? Porque la identidad es el elemento neutro de la multiplicación. Es igual a B por la identidad. Ahora, yo quiero utilizar algo que me permite involucrar de alguna manera aquí la matriz C, porque yo quiero llegar a C, ¿no?
Entonces, puedo cambiar la identidad por alguna de estas dos ecuaciones, ¿no? Por esta o esta. ¿Cuál me interesará? Vamos a colocar aquí la que tenga la A de este lado para que quede B multiplicado por A. ¿Okay? Voy a usar que la identidad es igual a esto, ¿no? Entonces, en lugar de la identidad, escribo A por C. Entonces me queda B multiplicado por A por C. ¿Ok? Como el producto es asociativo, yo asocio B con A y coloco B multiplicado por A y dejo el C aparte. Pero yo sé que B multiplicado por A, como por la hipótesis me dice que tiene inversa y que B es una inversa de A, B por A me da la identidad, o sea que esto me da la identidad de orden N. Me queda la identidad multiplicada por C y la identidad multiplicada por C obviamente la matriz C. ¿Qué demostré entonces? Acabo de demostrar, por lo tanto, que B y C son las mismas. Por lo tanto, ya no tiene sentido hablar de una inversa, sino de la inversa, porque cualquier otra que yo considere, en realidad es la misma, ¿ok? ¿Vieron la técnica? ¿Entendieron la demostración? Sí, profe. Sí. Vayan copiándola, pues, si no la han copiado. De todas maneras, yo les dejé un video donde estaba eso también. Voy a un tipito para que copien. Entonces, la idea, repito, es partes de B, multiplica por la identidad, bien sea por la izquierda o por la derecha, y convenientemente cambias la identidad por una de estas ecuaciones, asocias y llegas a la matriz C. ¿Copiado? Copiado. Perfecto. Yo se los dejé en otro video, ¿no? Espero que lo hayan visto el otro video. Ahí provee otras propiedades también. Lo que es importante es que ya ahora, al tener la unicidad, sí podemos usar una notación para la inversa. Y como es única, ya no voy a hablar de la inversa en palabras, sino que voy a escribir a la menos 1. Cuando escriba a la menos 1, me refiero a la inversa. Fíjense que dije la inversa y no una inversa. A la menos 1 para mí denota, déjenme borrar esto aquí porque se ve feo. A elevado a la menos 1 para mí es la inversa. Inversa. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. Entonces vamos al escritorio otra vez. El segundo teorema decía que estas propiedades se cumplen. Entonces, vamos a hacer alguna de ellas. Yo creo que en el video les hice la propiedad 2. Vamos a hacer la propiedad 1 para que la vean. Que A por B a la menos 1 es B a la menos 1 por A a la menos 1. ¿Cómo se demostraría? Sabiendo que A y B son invertibles, que A y B tienen inversa, ¿no? Que A por B, todo a la menos 1, es B a la menos 1 por A la menos 1. ¿Cómo se demostraría esto? Fíjense, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es la inversa de A por B? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Quién es la inversa de A por B? Vamos a ver. Humberto Edison.
¿Cuál es la inversa de A por B? ¿Quién es la inversa de A por B? La inversa de A por B no sería B a la menos 1 por A a la menos 1. Eso es lo que quiero probar. ¿Ok? Pero tiene que decirme quién sería la inversa, la definición. Bien. Fíjense bien, yo les voy a hacer esta pregunta de otra manera para que ustedes la analicen en este estilo, ¿no? Si yo le pregunto a ustedes quién es la esposa de Juan Pérez y usted me responde la señora de Pérez, no me está diciendo nada. Porque cuando uno pone, entre comillas, y no tiene nada que ver con el machismo ni el feminismo por si acaso, pero cuando la mujer se casa y le dan el apellido del esposo, o toma el apellido del esposo, por ejemplo, si se dice la señora de Pérez, es porque es la esposa de alguien de apellido Pérez, pero no sabemos quién es la persona que está casada con Pérez, ¿verdad? Entonces, cuando yo escriba la inversa, pongo este menos uno aquí arriba, es la notación, es como decir la señora de Pérez, pero yo quiero saber quién es. Como las esposas son únicas, al menos en estos países donde no hay poligamia, ¿verdad? Se supone que la esposa de Juan Pérez es la mujer que firmó el acta de matrimonio. Esa es la respuesta. Tú me dices, ¿quién es la esposa? Bueno, busque el nombre en el acta de matrimonio y esa es la esposa. Entonces, lo que yo tengo que ver es qué es lo que caracteriza la inversa. Es decir, cuál es la definición de inversa que yo tengo, ¿no? Si yo le pregunto a ustedes quién es la inversa de A por B, usted tiene que responderme sencillamente, bueno, ¿quién es la inversa de A por B? La inversa de A por B es aquella matriz que multiplicada por A por B es una matriz de la unidad. Me da la identidad, exactamente. Algo que yo coloco aquí y que me da la identidad. ¿Cuántas hay que pueden resolver esta ecuación? Una sola, porque la inversa es única. Entonces, si yo consigo algo acá que yo reemplazo y multiplico y me da la identidad, esa es la inversa. Pero este problema es más fácil, porque me dice además quién es la candidata. Me dice, mira, yo creo que la inversa de A por B es esto. Demuéstrame qué es esto. Pues. Entonces, ¿tú qué haces? Agarras a la candidata, que es esta candidata inversa, la reemplazas aquí y haces la cuenta. Si ella resuelve esta ecuación, entonces es la inversa, porque no hay ninguna otra llave que abra esta puerta. ¿Ok? Hay unicidad. ¿Ok? Entonces, sencillamente para demostrar lo que hay que hacer es agarrar A por B. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar aquí, porque no sé cuánto da. Y vamos a colocar aquí la candidata, que es B a la menos 1 por A a la menos 1. Si esto a mí me da la identidad, esa es la inversa. Si no me da, no es. Bueno, aquí lo que tengo que hacer es usar propiedades de la multiplicación, ¿no? Asocio aquí primero, ¿verdad? Asocio B con B a la menos 1. B con B a la menos 1. Con A a la menos 1 aquí. Esto me da la identidad. Me da A por la identidad. Vuelvo a asociar estos dos, ¿no? A por la identidad me da A. Eso me da A por A a la menos 1. Y A por A a la menos 1 me da la identidad. Entonces uno dice, mira, ¿cuántas matrices habían que resolver en esta ecuación? Una sola. ¿Y quién era la inversa de A por B? Obviamente si yo coloco aquí A por B y la multiplico por esto, me da la identidad, ¿no? Por A por B a la menos 1, ¿no? Porque esta es la definición. ¿Ok? Entonces, cualquier otra cosa que yo coloque aquí en este espacio y que me dé la identidad es la inversa. Entonces, estas dos tienen que ser iguales. Esta y esta son las mismas. Porque no hay ninguna otra matriz que yo coloque aquí y me dé la identidad. Entonces, ahí, utilizando la unicidad, puedo concluir sin ningún problema. Puedo decir aquí cómo resolver la ecuación. Fíjense que ni siquiera verifiqué la otra, pero si usted quiere verifique que B a la menos 1 por A a la menos 1, ya puede verificar esto. B a la menos 1 por A a la menos 1, ahora multiplicado por A por B, también da la identidad. Con la misma técnica, no es difícil, ¿no? Asocie y listo, ¿no? Asocio estos dos, le da la identidad, B a la menos 1 por la identidad le da B a la menos 1, B a la menos 1 por B le da la identidad. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, bueno, profesor, usted vio que A por B daba la identidad, pero ¿cómo sabe usted que B por A da la identidad? Porque esto no necesariamente es conmutativo. Usted puede verificarlo sin problema. Entonces usted puede concluir aquí que
efectivamente, la inversa de A por B, cuando digo la inversa de A por B, me refiero a A por B, todo a la menos 1, esta es la notación. La inversa de lo que está aquí adentro, que es A por B, es B a la menos 1, que sabemos que existe porque B es invertible, por A a la menos 1, que también sabemos que existe porque A es invertible. Entonces, esos teoremas que tienen ahí son básicamente de verificar la definición de inversa. Estos teoremas que tienen aquí son de verificar la definición de inversa. No sé si la copiaron, les voy a dar un tiempito más para que la copien, porque a lo mejor pasé el pizarrón muy rápido. Verifiquen eso y copienlo, ¿no? Toda matriz, si tienes dos matrices A y B, que son invertibles, su producto también es invertible y su inversa se hace en orden contrario como aparece A por B. Es decir, si es A por B a la menos 1, es B a la menos 1 por A a la menos 1. Sin embargo, estas son propiedades, todavía no sabemos cómo hallar la inversa, ¿ok? No hemos tenido un método para hallar la inversa, esto es solamente teórico por ahora, ¿no? Y nosotros necesitamos llegar a un algoritmo que nos permita, dada una matriz que yo recuerde cualquiera, conseguir la inversa de la matriz. Y sobre todo también saber cuándo la matriz tiene inversa, porque no puedo ponerme a verificar esta ecuación o averiguar cuál es la que va aquí adivinando. Se puede hacer con sistemas de ecuaciones, pero es mucho más engorroso. ¿Copiaron? Sí. Ok. Sí, profe. Ok. Entonces de esa misma forma se hacen estas ecuaciones. Si quieres probar que la inversa de esta es esta, agarra esta que está aquí afuera y multiplica por lo que está aquí adentro. Si te da la identidad, es porque es la inversa. Y esto igual lo haces acá, igual haces esto. Con una sola que usted entienda bien, puede hacer estas cuatro propiedades. Entonces tenemos el teorema 7 que dice que si A y B son matrices cuadradas del mismo orden, se cumplen esas cuatro propiedades acerca de la inversa. Déjenme ver. Ok, volvamos a la presentación. Estamos acá, ¿se va? Entonces, hay otra propiedad que no le había dado clic aquí. Esta que si A traspuesta es invertible, la inversa de la traspuesta es la traspuesta de la inversa. Lo mismo, ¿no? Agarra, si quieres probar que la inversa de esto es esto, agarra esta matriz y multiplícala por esta. Para ahí vas a necesitar usar las propiedades de la traspuesta. Aquella que vimos que B por A traspuesta es A traspuesta por B traspuesta. Háganla como ejercicio estas cuatro, por favor. Esa es parte de la tarea. Vayan anotando tarea hacer estos cuatro demostraciones. Esta y esta. Yo les voy a subir un link para que suban esa tarea. Igual les subí al aula virtual esta presentación en PDF. La pueden revisar ahí, la tienen descargada. Así que no tienen que copiar estos enunciados de la presentación porque están ahí. Nada más lo que yo escribo en la pizarra lo pueden copiar. También pueden copiar esto si quiero, pero quiero decir que no hace falta porque ya lo tienen, ¿no? Vamos entonces con el concepto de matriz escalonada. Una matriz escalonada si cumple esta serie de propiedades que les voy a leer aquí. Vamos a leerlo una por una para que no se pierda. Primera propiedad. Todas las filas distintas de cero están arriba de cualquier fila integrada por ceros. Primera propiedad. Todas las filas distintas de cero están arriba de cualquier fila integrada por ceros. O dicho al revés, las filas nulas están abajo. Es lo mismo, ¿no? Las filas nulas tienen que estar arriba de una distinta de cero. Entonces quiere decir que las filas nulas todas están abajo. No es posible conseguir sobre una fila nula que esté sobre una fila no nula. ¿Ok? ¿Están conmigo ahí, verdad? ¿Saben a quién me refiero con fila nula, no? Una fila que tiene todas sus entradas cero. ¿Ok? Segunda propiedad. Cada entrada principal de una fila
está en una columna situada a la derecha de la entrada principal de la fila que se encuentra arriba de la fila de dicha entrada. El palabreo aquí uno lo enreda, en realidad, pero lo que está diciendo es que los ceros van a ir creciendo. Si tienes una entrada principal, ¿verdad? Debajo van ceros. A medida que te vas avanzando, la entrada principal, es decir, cuando hablo de la entrada principal, me refiero al primer elemento no nulo de la fila. Primer elemento no nulo de la fila. Ese siempre va a aparecer a la derecha. ¿Ok? Quiere decir que los ceros van haciendo escaloncitos, escalones. ¿Ok? Tercera propiedad, todas las entradas que se localicen en una columna situada debajo de una entrada principal son ceros. Entonces está la entrada principal, el primer elemento no nulo de la fila, ahí hacia abajo hay puros ceros. Ok. Aquí tienes el primer ejemplo para que lo veamos, ¿no? Fíjense, esta matriz que tienes aquí está escalonada. Vamos a ver si cumple todo. Todas las filas distintas de cero están arriba. Sí, la única fila nula está de última, ¿no? No hay filas nulas aquí arriba. Es decir, las filas nulas siempre van a ir hacia abajo. Segundo, la entrada principal de la primera fila, ¿quién es? Este 3 que está aquí, rojo, ¿verdad? Que es una entrada principal, es el primer elemento no nulo de la fila. Entonces aquí tenemos, el primer elemento no nulo es el 3. La segunda entrada principal está a la derecha de 3, sí. A la derecha, si este es 3, a la derecha sería que podría estar aquí o aquí. En este caso, la entrada principal está aquí. Este es el 4, ¿no? La entrada principal siguiente sería ¿quién? En la siguiente fila tiene que estar a la derecha de menos 4, más hacia acá, ¿no? Aquí está el 1. Y aquí no hay entrada principal. Entonces se cumple la segunda propiedad. Y la última propiedad dice que en donde están las entradas principales en la columna solo hay ceros. Fíjate, aquí tiene un 3 hacia abajo de solo ceros. Aquí hay un 4 hacia abajo de solo ceros. Y aquí hay 1 hacia abajo de solo ceros. ¿Ok? Igual ocurre acá, ¿no? Primera entrada nula, este menos 3. Avanzas aquí, el próximo líder tiene que estar a la derecha, que sería este 2. Y debajo de la hay puro 0, debajo puro 0. Las filas nulas abajo. Déjenme compartir el pizarro un momentico para que veamos una cosa. Queda sencillo, ¿no? Simplemente lo que hay que tener en cuenta que los ceros forman escalones, por eso se llama escalonada. Y tú pones, por ejemplo, 2, 1, 3, menos 1. Aquí debajo de este líder tienen que haber ceros. Y el siguiente elemento no lo tiene que estar a la derecha. Está aquí, aquí o aquí. Entonces, si lo coloco aquí, 7, por ejemplo, aquí puede haber cualquier cosa, 2, 1. Ya obligo a que aquí abajo esté un 0. Y el siguiente líder, el siguiente elemento no nulo, tiene que estar a la derecha. O aquí o aquí. Puede ser que aquí haya un 0 y aquí esté un 3, por ejemplo. O puede ser inclusive puede ser que aquí haya otro 0, ¿no? ¿Ok? En todo caso, si usted observa aquí, los ceros forman una escalinata, ¿ves? Aquí un escalón largo y uno pequeño. Puede ser que sea así como este ejemplo que voy a colocar aquí. 1, 2, 1, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 3. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos el escalonado. Aquí están los escalones, ¿eh? Del mismo tamaño, pero pueden ser más largos, ¿no? Puede ser inclusive que tengas aquí 1, menos 1, 1, 1, 2. Aquí tengas 0, 0, 1, 0, 3. Y aquí tengas, por ejemplo, 0, 0, 0, 0 y 1. ¿Cuáles son los escalones aquí? Bueno, estos están aquí. ¿Ok? ¿Le queda clara la idea? Sí, sí. ¿Saben cómo identificar cuando una matriz está escalonada y cuando no está escalonada? ¿Ok? Si, por ejemplo, yo pusiera esta fila arriba, si yo vamos a dar otro ejemplo de una que no sea, ¿no? Puedo colocar aquí 1, 1, 2. Si es que hay números, ya estoy frito, ¿no? Aquí pudiera estar 0, 1, no importa. Pero ya esta matriz no está escalonada. ¿Por qué? Porque debajo de este líder, que es el primer elemento nulo, aquí tienen que ser todos ceros, aquí no tengo 0. Esta parte mata el problema. ¿Ok? Entonces, mi objetivo ahora es que yo aprenda a llevar una matriz a su forma escalonada.
Más que la forma escalonada, nos interesa la forma reducida por fila. Me interesa además que en esta columna, que así como estoy escalonado, no solo haya ceros hacia abajo, sino también hacia arriba. ¿Ok? Necesito que haya ceros hacia abajo y también hacia arriba. Esa es la forma reducida por fila. Pero vamos a empezar por la escalonada para entender la idea. Vamos a volver a la definición y a la presentación. Ya tienen claro lo que es una forma escalonada, ¿ok? Una matriz está en forma escalonada y reducida por fila si cumple las propiedades. Todas las filas nulas se encuentran debajo, igual que antes, ¿no? El primer elemento nulo de una fila es 1. Fíjense, a diferencia de antes, que llamamos entrada principal, el primer elemento nulo se va a llamar líder. Cuando hablemos del líder, es el primer elemento nulo de la fila, que además va a ser un 1, ¿ok? En la fila donde está un líder, siempre el siguiente líder está a la derecha, o sea, estás escalonando. Los líderes van hacia la derecha, ¿no? Y en esa columna donde está un líder, debajo y arriba del 1 solamente aparecen ceros. Vamos a ver ejemplos aquí. No hay ningún ejemplo. Vamos a ver un ejemplo aquí. Vamos a ver un ejemplo. Si yo coloco esta matriz 2, 1, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 2, 0, 0, 1. Pregunto, ¿esta matriz está escalonada? No. ¿Ah? ¿Está escalonada? No. No, vamos a ver. Eliana, perdón. ¿Está escalonada o no? Escalonada no. Escalonada no. Sebastián. Toda panta, por ser otro Sebastián. ¿Está escalonada o no? No te oigo. Bueno, debes tener un problema en el micrófono cuando no te escuche. Ya, tal vez podría decir que no porque su fila de abajo no es nula. Ajá, entonces voy otra vez. No me entendieron la idea. Esa sí está escalonada. Si tú ves aquí están los escalones de cero. La última fila no tiene que ser nula. Lo que tiene que ocurrir es que los ceros van creciendo siempre de una casilla a otra. Esta matriz está escalonada. Esta es escalonada. Lo que no esté reducida por fila. Para que sea reducida por fila, aquí tiene que haber un líder, tiene que ser un 1. Y aquí que tienes el líder, tiene que haber puros ceros en la columna. O sea, tiene que haber ceros aquí y aquí. Aquí sí tienes el líder, ¿no? Y hay ceros en la columna. Usted lo que tiene que saber para saber si está escalonada es que el número de ceros va siempre creciendo, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Si hay filas nulas, están abajo, pero puede que no haya. ¿Esta matriz está escalonada o no? Sí. Sí, está escalonada. Usted ve cuántos ceros hay en esta fila, 2, y en la siguiente, 3. Esta es escalonada. Aquí están los escalones. ¿Ok? Este está escalonado. ¿Me entendieron eso? Profe, Dime. una matriz de 2 por 2 no puede ser escalonada, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Por qué no? Esta matriz de 2 por 2, 1, 0, 2, y pone por... Esta está escalonada. Esta también está escalonada. Voy a poner aquí, qué sé yo, 3, 2, 0, son dos escalones. Ambas están escalonadas. Tiene un solo escalón de 2 espacios y tiene un solo escaloncito aquí así. ¿Ya? Sí, sí, gracias. Y una de 1 por 1, la única forma que sea escalonada es que tenga un número. Esta es la única escalonada de 1 por 1. Claro, nosotros casi no usamos matrices 1 por 1, porque esos son números para nosotros. A nosotros nos interesan las matrices de 2 por 2 para arriba. Pero estas son escalonadas. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Sí, Esta profe. también es escalonada y esta también es escalonada.
Entonces vamos a hacer otra. Vamos a ponerles otro ejemplo. 1, 2, 3, 4, 0, 1, 0, 1. Póngale 0, 0, 1. ¿Esta matriz está escalonada? Sí, profe. Sí, Sí, está escalonada, ¿verdad? Está reducida por fila. Para que sea reducida por fila, además de escalonada, que ya debe estarlo, los elementos de las entradas principales de cada fila, que vamos a llamar líderes, tienen que ser unos. Los líderes son uno. ¿Cuáles son los líderes de la primera fila? O el líder de la primera fila, porque hay un solo líder. El líder de la primera fila es este. El de la segunda, hay 2 unos, ¿verdad? Pero el primero es este es el segundo líder. Y el de la tercera, ahí este. ¿Son todos unos? Sí. Voy bien, hasta ahora estoy casi reducido por fila. Para que sea reducida por fila, además de escalonada, tiene que ser que en la columna hayan puros ceros. Entonces, aquí tendría que haber un 0, que no lo hay. Aquí tendría que haber un 0. Aquí tendría que haber un 0 que no lo hay. Y aquí no, porque este no es líder. ¿Ves? Aquí pudiera haber 4, 7, pero aquí, aquí y aquí tendría que haber 0. Entonces, esta está escalonada, pero no está reducida por filas. Reducida por filas no está. Reducida por fila le ponemos una rayita que no es. ¿Okay? Vamos a ver una que sí está escalonada reducida por fila. Por ejemplo, coloco aquí 1, 0, 0, 3, 0, 1, 1, 2, 0, 0. Si yo coloco el 1 aquí del líder, obligo a que aquí tenga que haber un 0. Si coloco aquí un 0 y el líder va aquí, entonces obligo a que haya un 0 aquí y hay un 0 aquí. Aquí puede haber cualquier cosa, por ejemplo, un 3, no sé. Esta escalonada reducida por filas. Esta escalonada, sí, mira, aquí vienen los ceros en forma de escalón, ¿verdad? Esta escalonada. Está reducida por fila. Usted va a mirar si el primer elemento es un 1. Primer elemento es un 1, sí, aquí hay un líder. Primer elemento es un 1, sí, aquí hay un líder. Y el primer elemento no nulo de la fila es un 1, sí, aquí hay un líder. Hay 3 líderes. Tercera pregunta que se va a hacer. ¿Dónde están los líderes? En esa columna hay puros ceros. Aquí está el líder, ¿verdad? ¿Hay puros ceros? Sí. En esta columna, además del líder, hay puros ceros. Sí. En esta columna, además del líder, hay puros ceros. Sí. Entonces esta está escalonada y también reducida por fila. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta aquí? Ahí está la definición escrita. Lo que pasa es que con ese poco de palabreo que hay ahí es difícil entenderlo. Así se hace, así se define formalmente, están todos los libros, pero uno lo entiende más cuando hace el ejemplo, porque así nada más de palabras es más complicado entender la idea de escalonada reducida por fila. ¿Quedó claro, Danilo, Martín? Sí, sí, quedó claro. Ya. No, préndame la cámara, pues no sé si está ahí Pablo Patiño, Jair, Ana Cristina. Es que tengo mala conectividad y si prende la cámara no Ah, sé te qué pone más lenta la cosa. sí. Jonathan, Ana Cristina, Pablo Patiño. ¿Y dónde está Jennifer López? Aquí está Jennifer López. También tiene que apagar la cámara. Profe, es que estoy comiendo, no sé si cuando Ah, acabe de comer. pero está Por parándole favor. la clase, Mosca, no te pierdas, pues después te pierdes. Sí, no pasa nada, tranquilo. Sí, gracias. Ya. Entonces aquí ya tenemos escalonada reducida por fila. Recuerden que yo esto lo grabo en PDF y se lo subo al aula virtual, no tienen que copiarlo por si acaso. Si lo quieren copiar, no pasa nada. Lo están copiando, chévere, pero yo se los voy a dar en PDF en el aula virtual. Vamos a dar otro ejemplo, por ejemplo. 1, 1, 0. Yo pregunto, esta matriz que estoy haciendo acá, ¿está escalonada? La respuesta es sí. Aquí vienen 3 ceros, en la siguiente hay 4 ceros, entonces esta de aquí es escalonada. ¿Está reducida por fila? Vamos a ver, aquí hay un líder, ¿verdad? ¿Hay puros ceros en la columna? Sí. ¿Este elemento es líder? ¿Este 1?
La respuesta es no. ¿Por qué no es líder? Porque no es el primero de la fila. Este es líder tampoco, porque no es el primero de la fila, entonces no me preocupo. Me voy a la siguiente fila. ¿Quién es el líder de la segunda fila? Este 1. ¿En esa columna hay puros ceros? Sí. Entonces, ¿en la columna donde están los líderes hay puros ceros? Sí. Entonces, esta tiene forma escalonada y además reducida por fila. A la forma escalonada y reducida por fila de una matriz se le llama forma canónica. ¿Ok? Cuando yo diga la forma canónica, me estoy refiriendo a la forma escalonada y reducida por fila. Claro, hasta ahora estamos conociendo el concepto de escalonada y de reducida por fila, pero no me interesa algo más importante. Me interesa cómo, dada una matriz A, yo la llevo a su forma escalonada y reducida por fila. Y para eso yo necesito introducir el concepto de operaciones elementales por fila. O sea, operaciones que yo realizo entre filas que me permiten llevar una matriz a su forma escalonada. Vamos aquí a la presentación para que sigamos con el contenido de la clase. Vamos a hablar entonces efectivamente de lo que les acabo de comentar. Operaciones elementales por fila, que voy a escribir OEF para simplificar. ¿Qué son operaciones elementales por fila? Son operaciones que se aplican entre las filas de la matriz de manera conveniente. Y son 3 tipos básicamente. Operaciones elementales por fila de tipo 1, que significa intercambio de filas, cambiar el orden de 2 filas, ¿verdad? La posición de esas 2 filas entre ellas. Segunda operación elemental por fila, operación elemental por fila tipo 2, multiplicar una fila por un escalar no nulo, multiplicar por una constante distinta de 0. Y tercera operación elemental por fila, operación elemental por fila tipo 3, sumar a una fila un múltiplo escalar de otra. ¿Okay? Un múltiplo escalar no nulo, pues si C es 0 en este caso, que pudiera hacerlo, no estoy haciendo nada, estoy sumándole 0, no cambio nada, ¿no? Entonces son 3 operaciones elementales por fila. Tipo 1, intercambio de fila. Tipo 2, sumar un múltiplo escalar. Y tipo 3, tipo 2, cambiar por una multiplicación por escalar. Y tipo 3, sumar un múltiplo escalar. ¿Está claro eso? Véanlo ahí, cópienlo si no lo quieren copiar. Repito, la presentación la tienen en el aula virtual, no tienen que copiarlo. Y esto lo estoy grabando, que también lo voy a subir al aula virtual. Entonces vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo esta matriz, yo a esta matriz le puedo aplicar operaciones elementales por fila. Por ejemplo, alguien puede decir, dada la matriz A, primera operación cambio F1 con F3. Fíjate, la F1 que es 1, 1, 2 quedó abajo y F3, 1, 5, menos 3 quedó arriba. ¿Están viendo, verdad? Agarré y cambié la fila 1, la cambié con la fila 3. Fíjate que esta operación es invertible. Si yo hago aquí como segunda operación, cambio F1 con F3 otra vez, vuelvo a la matriz A. Entonces, una cosa importante de las operaciones por fila es que todas son invertibles. Si yo aplico una operación por fila, siempre existe otra operación que me permite volver a la matriz original. Cuando aplico una sola operación, ¿ok? Aplico una segunda operación. Por ejemplo, agarro la matriz A, la segunda matriz, y ahora le cambio a la F1 por 2 veces F1. Multiplico por 2 la primera fila. Fila 1 multiplico por 2. Queda 2, 10, menos 6. Y aplico una tercera operación. Voy a sumar la F2 con la F3. Sumo la fila 2 con la F3. Cambio la fila 2, por eso pongo F2 de primera, cambio la fila 2 por la suma de F2 más F3. Si sumas F2 con F3, ¿verdad? F2 más F3, al sumar aquí sería no daría esto, ¿no? Aquí me falta una cosa, porque es 2 veces. Bueno, esta operación está mal hecha aquí. Pues el cambio es F2 por F2 más F3. Entonces sumas F2 más F3, 2 más 1 aquí te daría 3, 3 y 1 aquí te daría 4, y aquí te daría suma que daría 0. Ok, eso está malo aquí. ¿Ayer? Esta parte está mal. Vamos a ver otro ejemplo de estas operaciones por fila, aquí en la pizarrita. Si yo les doy una matriz, vamos a ver una matriz cualquiera, 2, 1, 3, 1, 0, 1, y pongo aquí 0, 2, 3.
Vamos a utilizar esas operaciones elementales por fila para lo que queremos. Yo puedo hacer operaciones, como hice antes en el ejemplo anterior, voy a decir entre comillas, a lo loco. ¿Qué quiero decir con a lo loco? Hago operaciones, pero no sé para dónde voy. Estoy haciendo operaciones porque quiero practicar las operaciones, pero yo realmente no sé para dónde voy. La idea es usar las operaciones con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es obtener la forma canónica de la matriz. Entonces, voy a hacer las operaciones elementales por fila sobre esta matriz para obtener su forma canónica. Para obtener la forma canónica, primero tengo que obtener la forma escalonada, ¿verdad? Entonces, vamos a convertir esta matriz en una matriz escalonada. ¿Cómo hago eso? Puedo con este 2 hacer ceros hacia abajo, pero la idea es la siguiente. La idea es colocar primero aquí un líder, colocar aquí un 1. ¿Cómo coloco aquí primero un 1? Hay dos maneras. Puedo agarrar la fila 1 y dividirla por 2, me quedaría un 1 aquí. Pero entonces ya tengo fracciones aquí. Y no es que sea malo, pero me va a costar más las operaciones cuando son fracciones. Entonces veo que es más fácil intercambiar estas dos filas. ¿Sí? Si quiero colocar un 1 aquí, como veo que hay un 1 aquí, me aprovecho e intercambio las filas, ¿verdad? Entonces la operación va a ser cambio F1, pongo doble flecha aquí para indicar el cambio. F1 lo cambio con F2. ¿Qué me queda aquí? Donde está F1 queda F2, entonces aquí arriba queda 1, 0, 1. Y donde está F2, queda F1, queda 2, 1, 3. Y por supuesto lo que no estoy modificando lo voy a copiar idéntico. 0, 2, 3. ¿Entendieron eso que hice, verdad? Sí, profe. Sobre todo, ¿para dónde voy? ¿Ok? Lo importante es porque esto es clave que aprendan a hacer esto. ¿Hacia dónde voy? Ahora quiero colocar, ya tengo el líder aquí. Quiero colocar un 0 aquí para escalonar la matriz, ¿verdad? ¿Cómo coloco un 0 ahí? Bueno, como quiero colocar un 0 ahí, simplemente tengo que restar 2, ¿verdad? Entonces cambio la fila 2, que es la que voy a modificar, la pongo de primera y pongo una flechita para indicar el cambio. La cambio por la misma fila 2, restando 2 F1. 2 veces F1. O sea, este que está aquí lo pongo con signo negativo multiplicando arriba para sumar y que me dé 0. ¿Qué me queda? Me queda un 1 aquí. Una cosa, la fila que yo esté modificando en un momento, la que estoy utilizando para modificar, yo no la puedo modificar. O sea, yo en este mismo paso no puedo decir, y cambio la fila 1 por un tercio de fila 1, porque se vuelve loca la computadora. Si yo pongo aquí fila 1, cambio por un medio, por decirte un ejemplo, ¿no? De fila 1, entonces, ¿cómo modificas aquí si no sabes si fila 1 vale lo que está acá o vale lo que está acá en la salida? Entonces, por regla general, cuando yo estoy utilizando una fila para modificar a otra, en ese mismo paso, yo no puedo modificar a dicha fila. ¿Ok? Entonces vamos a hacer 0 hacia abajo. Dijimos que la F2 la cambio por menos 2 FS F1. Voy a hacerlo aquí aparte una vez para que lo entiendan bien y después lo hago directo, ¿verdad? La fila 2, es decir, lo que va a aparecer aquí, lo que va en esta fila, ¿qué es lo que va? Voy a agarrar la fila 2, que es 2, voy a hacer las cuentas aparte, 2, 1, 3, y le voy a restar 2 veces la fila 1. ¿Qué es 2 veces la fila 1? Multipliquen por 2 esta fila 1, ¿verdad? Le voy a dar 2 menos 2 veces la fila 1, que es 1, 0, 1. La cuenta la hago aquí aparte, ¿verdad? Aquí me va a quedar 2, 1, 3, que era de arriba. Multiplico por 2 esta fila, me queda menos 2. Menos 2 por 0 es 0. Y menos 2 por 1 da menos 2. Y esto lo voy a sumar. Esto sumo y me da 0. Sumo y me da 1. Sumo y me da 1. Entonces aquí va a aparecer 0, 1, 1. ¿Le quedó clara la idea, verdad? Sí. Sí. Entonces, voy a borrar aquí. ¿Cómo queda esto? Entonces, 2 le resto 2, queda 0. 1 menos 2 por 0, 0. 1 menos 0 es 1. Y 3 menos 2 queda 1. Y la fila que no estoy modificando, fíjense que aquí F3 no se modifica, queda otra vez igual. ¿Cuál fue el objetivo que tuve ahí? Que ya ahora he conseguido que debajo de este líder haya puros ceros. ¿Ok? Recuerda que el objetivo es buscar la forma canónica. Voy a borrar esto aquí. Seguimos. ¿Cuál será la siguiente operación que voy a aplicar?
Ya tengo ¿cuál es el siguiente líder? Este, ¿verdad? Entonces voy a hacer ceros hacia abajo. Voy a hacer 0 aquí. ¿Cómo pongo un 0 aquí? Multiplico por menos 2 la segunda fila y se lo sumo a la tercera, ¿no? Digo, voy a cambiar F3, que es la que quiero modificar, ¿verdad? Por F3 menos 2 F2, que es la que es modificadora. ¿Qué me queda? Vamos a ver qué queda aquí. Como estoy modificando F3, quiere decir que ni F1 ni F2 las estoy tocando. Voy a empezar por copiar F1 y F2 que no las modifico, ¿no? F1 la copio igual. F2 la copio igual. Y vamos con F3 a ver qué nos queda, ¿verdad? 0. Le resto menos 2 por 0, esto no se modifica. Por eso es importante poner el 0 aquí. Si no hubiese puesto el 0 aquí primero, si voy a modificar esto de aquí abajo, se me echaba a perder el escalón. 2 menos 2 por 1, 2 menos 2 queda 0. Y 3, le resto 2, queda 1. Fíjate, ya la cosa va caminando hacia la forma canónica. Ya aquí la matriz está escalonada. Aquí está escalonada. ¿Ok? Y aprovecho para introducir un concepto acá, que no sé si lo tengo en la presentación, pero aprovecho para que les quede y anótenlo por ahí. Cuando usted escalona la matriz, es decir, cuando ya termina de colocar los escalones, el número de filas no nulas que tiene la forma escalonada se llama rango de la matriz. El rango de la matriz A es el número de filas no nulas de la forma escalonada. Si esta es la matriz A, ya una vez que yo escaloné, que llegué aquí, yo puedo asegurar, en este paso, digo, en el rango de A, RA, escribo así, rango de A, ¿vale? ¿Cuántas filas no nulas hay ahí? 3, ¿no? Una fila, 2 filas, 3 filas. El rango de A es 3. Esto no es 1, este es rango de A, R. Esta es una R bien feita la mía, pero es una R, ¿no? R de A. El rango de la matriz es el número de filas no nulas que tiene la matriz. Esa información nos va a ser útil más adelante. Por ahora no lo voy a usar ni va a ser tan importante, pero es bueno que vayamos grabando en nuestra memoria esos aspectos técnicos que a veces los olvidamos. Vuelvo a repetir, el número de filas no nulas que tiene la forma escalonada es el rango de la matriz. Entonces, fíjense, ¿ya está escalonada? Sí. Pregunto, ¿está reducida por fila? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Está reducida por fila esa matriz? No. No. ¿Por qué no está reducida por fila? Porque aquí hay un líder, hay puro cero. Sí, está bien, vamos bien. Aquí hay un líder, hay puro cero, vamos bien. Pero aquí donde está este líder, hay que poner 0 aquí arriba y 0 aquí arriba, ¿verdad? Entonces hago ese último paso acá. Voy a cambiar ahora a F2, porque quiero poner un 0 aquí, ¿verdad? A F2 la voy a modificar, voy a cambiar por F2. Le resto F3. Porque este 1 menos 1 es 0, ¿no? Y a F1 le resto F3. Entonces, la ventaja de haber tenido ceros aquí antes es que como multiplico por el escalar aquí, no se afecta, solo afecta este que está aquí. Entonces no voy a modificar esta parte de la matriz, solo modifico esta columna, ¿ves? Coloco las filas que no estoy modificando, que son las filas 3 y 2. Ah, no, la 2 sí la modifico. La fila 3 nada más, ¿verdad? Hago las cuentas. A 0 le resto 0, queda 0. A 1 le resto 0, queda 1. Y a 1 le resto 1, queda 0. Igual con esta fila. A 1 le resto 0, queda 1. A 0 le resto 0, queda 0. Y a 1 le resto 1, queda 0. Resulta que descubrí que la forma canónica de esa matriz es la identidad. Esta es la forma escalonada y reducida por fila. Escalonada, reducida por fila. O también llamada forma canónica. F forma punto canónica. Canónica. Perdón que el pulso mío es malo para escribir con esta cosa. Canónica. ¿De quién? De la matriz A. Yo te di esta matriz original y tú buscas su forma canónica, que es esta. La forma canónica de una matriz es única. Eso es muy importante. Es decir, si yo le doy cualquier matriz, siempre puede reducirla por fila. Ahora, la forma canónica no siempre le da así. Puede ser que tenga una fila nula o 2 filas nulas. Y eso va a ser clave para nosotros determinar si una matriz tiene o no tiene inversa. ¿Ok? ¿Esto les quedó claro? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a agarrar una página.
Yo quiero que ustedes reduzcan por fila esta matriz como un ejercicio aquí. 1. Busquen la forma canónica de esta matriz. Déjenme pausar y darles tiempo de que ustedes hagan eso. Bueno, una vez que les damos un tiempo aquí para calcular la forma canónica de la matriz, lo voy a hacer para verificar. Ustedes vayan conmigo aquí. Lo primero es colocar un 1 aquí como primer líder de la fila, ¿no? En la primera fila, primera columna. Ya tengo un 1, ya estoy ganando por ahí, no tengo problemas. Entonces con este 1 hago ceros hacia abajo en estas dos casillas. Voy a hacer 0, voy a procurar hacer un 0 aquí y un 0 aquí. ¿Cómo hago? ¿Qué operación voy a hacer? Bueno, cambio. F1 lo voy a utilizar como elemento de pivoteo, como elemento con el que voy a anular. Entonces F1 no la voy a modificar, porque es justamente la fila que usaré para modificar las restantes, por lo tanto no la modifico. Voy a cambiar a F2 por F2 menos 2 veces F1. Por eso tengo 1 aquí. Menos 2 por 1 da menos 2, aquí es 0, ¿no? Es decir, paso el 4 para acá multiplicar con signo opuesto. Y el 2 también. Entonces cambio F2 ahora también por... aquí tengo un F2. Este sería F3. Cambio F3 por F3 menos 4F1. ¿Ok? ¿Esas operaciones hicieron ustedes? ¿Hicieron esas operaciones? ¿Ah? Sí. Ok. Sí. Aquí es F2 menos 2F1. Y aquí menos 4F1. Me acomodo esto más bonito porque está muy feo acá. Desde casi el paso. Y una flecha. Entonces aquí voy. La fila 1, que no la voy a modificar, la dejo idéntica. Voy con la segunda fila. 2 le resto 2, queda 0. 0 menos por menos da más, porque menos 2 por menos 1 da más, ¿verdad? 0 le sumo 2, me queda 2 positivo. Y 1 menos 6 da menos 5. Aquí voy 4, le resto 4, queda 0. Menos 2, menos por menos da más 4. Menos 2 más 4 da 2 positivo. Y 7 le resto 3 por 4, 12. Me queda menos 5. Entonces aquí el siguiente paso sería poner un 1 aquí, pero como veo que esta fila y estas son iguales, soy más vivo y hago otra operación previa. Voy a cambiar a F3 directamente por F3. Le resto F2. F3 menos F2 que va a quedar aquí. Va a quedar 1 menos 1, 3. Esta queda igual, 0, 2, 5. Y aquí 0, le resto 0, queda 0. 2, le resto 2, queda 0. Y menos 5, le resto menos 5, queda 0. Ya está escalonada. Ya está escalonada, ¿ves? Ya aquí puedo adelantar que el rango de la matriz, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el rango de la matriz? 2. 2, ¿verdad? Es decir, usted se pregunta, ¿cuántas filas no nulas tiene esta matriz? Bueno, la primera fila es no nula, sí. La segunda también. La tercera es nula, sí. Entonces hay una sola fila nula. Entonces hay 1, 2 filas no nulas. El rango es 2. Ya aquí lo sé. Ahí nada más está escalonada. Ahora vamos a reducir por fila. Coloco un 1 aquí de líder, ¿verdad? Cambio ahora sí F2 por un medio, perdón, perdón que este salió feo, un medio de F2. En otras palabras, divido por 2 la segunda fila. ¿Qué me queda? Bueno, la fila 1 queda igual, no me desespero, no tengo que modificarla. 1 menos 1, 3. La fila 3 queda igual porque tampoco lo estoy modificando.
Y solo modifico la fila 2, que la operación que estoy aplicando es dividirla por 2, que quedaría 0, 1, 5 medios. Profe, pero no sería menos 5 medios. 5 medios, profe. Ah, perdón, Le es que tengo puse menos en la aquí. parte de re. Me lo comí aquí en menos, tienes razón. Es menos 5 medios. Hay que tener cuidadito con esos detalles porque eso echa a perder el trabajo, ¿no? A mí me pasa mucho. La gente piensa que el que estudia matemática es bueno con las cuentas y eso es un error muy común, pero en realidad el que es bueno con las cuentas es el contador. La matemática es más teórica que de cuentas, ¿no? Pero bueno, es bueno que estén cuidadosos en eso porque por un signito más de uno pierde un problema en el examen, ¿no? Entonces estamos aquí bien, ¿verdad? Me falta colocar, para que esta matriz esté reducida por fila, aquí tengo el líder, tengo puro cero, aquí tengo el líder, para que esté reducida por fila tiene que haber un cero aquí arriba. Me falta para reducir por fila, colocar un cero aquí arriba. Me faltaría buscar un cero aquí. ¿Cómo pongo ese cero ahí? Bueno, sencillamente cambio la fila 1, F1, la cambio por la misma fila 1, pero le sumo la fila 2. ¿Por qué le sumo la fila 2? Porque más y menos esto daría 0 la suma, ¿no? Lo demás queda igual, entonces quedaría 0, 0, 0. Esta queda igual 0, 1, menos 5 medios. Y aquí sumo y quedaría 1, 0. Y aquí queda menos 3 más 5 medios, ¿verdad? 3 por 2, Un 6, medio. 5, 1 medio, ¿verdad? 1 medio. Entonces, esto que tengo yo aquí, me pongo al menos que se vea bien, esta es la forma canónica FC de la matriz A, donde A es la matriz original, ¿no? Por supuesto, si la matriz original hubiese sido esta, también es la forma canónica de esta, de esta, de esta y de esta, de ella misma es su forma canónica. Estas matrices tienen una propiedad importante, están relacionadas entre sí, pues yo puedo venir de esta y reconstruir esta. ¿Cómo la reconstruyo? En lugar de sumar, le resto la fila 1 y obtengo esta. Aquí en lugar de restar F2, a F3 le sumo F2 y obtengo esta. O sea, siempre yo puedo, perdón, de aquí para acá es multiplico por 2 esta fila y obtengo esta. Estas propiedades de operaciones elementales por fila son invertibles. ¿Ok? Entonces yo siempre puedo ir de una a la otra. Eso genera algo importante. Las operaciones elementales por fila generan sobre el espacio de las matrices una relación de equivalencia. ¿Qué es una relación de equivalencia? Bueno, les voy a explicar, no sé si yo lo han visto, creo que lo ven en lógica, lo deberían ver. Una relación que es reflexiva, es simétrica y es transitiva. ¿Qué significa que es reflexiva? Que toda matriz está relacionada consigo misma. Toda matriz equivale por fila a ella misma. Es simétrica. Si A equivale por fila a B, B equivale por fila A. Es decir, si yo puedo ir de esta matriz a esta, entonces de esta puedo venir a esta. Y es transitiva, quiere decir que si este equivale por fila a esta y este equivale por fila a esta, entonces la primera y la tercera también son equivalentes por fila. Puedo aplicar estas operaciones para acá y después para acá y llego de la primera a la tercera. Entonces las operaciones elementales por fila, como generan una clase de equivalencia, generan una relación de equivalencia, generan sobre el espacio de las matrices clases de equivalencia. Las clases de equivalencia lo que hacen es establecer una partición sobre el espacio de las matrices. ¿Qué es una partición? Bueno, usted tiene aquí su espacio de matrices, digamos que este espacio de matrices, y lo pica en conjuntos. En este caso en dos conjuntos. Los que equivalen por fila a la identidad, que tienen como representante la identidad, y los que no equivalen por fila a la identidad, los que dan otra matricita distinta, ¿no? Aquí está otra cosa, aquí hay muchas, ¿no? Pero por lo menos sé que hay unos que cumplen, que van a la identidad y otros que no. Por ejemplo, esta matriz equivale por fila a la identidad. ¿Ustedes qué creen? No. 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 Porque su forma canónica no es la identidad. Cuando yo reduzco y llego a la identidad, como hicimos en el caso anterior, fíjense que agarré la matriz y llegué a la identidad, esta matriz equivale por fila a la identidad. Mientras que en esta no equivale por fila a la identidad. Entonces, una estaría en esta clase, en la que equivale por fila a la identidad, y otra estaría en esta. Resulta que, como la identidad es invertible y su inversa es ella misma, toda matriz que equivale por fila a la identidad también es invertible. Y entonces tenemos la respuesta a lo que estábamos buscando. ¿Cómo sé si una matriz es invertible? Bueno, la respuesta es, una matriz es invertible cuando ella es equivalente por filas a la identidad. Y no es invertible cuando no es equivalente por filas a la identidad.
Es decir, en ese lenguaje, esta matriz que yo tengo aquí es invertible, porque llegamos a la identidad, pero esta matriz que yo tengo aquí no es invertible porque no equivale por fila a la identidad. ¿Estamos claros? Sí, y profe, una pregunta. Dime. No hay inconveniente si es que pongo primero la operación, o sea, -2 fila 1 más fila 2 en la fila 2. No importa, Oh, esa es otra no. notación que se usa también. Incluso alguna vez Ya, se listo. escriben R por renglón. Hay notaciones diferentes. Yo utilizo esta y si les gusta la pueden usar, pero si están familiarizados con otra, porque ya has visto esto antes o lo has estudiado antes, usa otra notación que no hay ningún problema, que yo la entiendo también. ¿Ok? Ya listo, gracias, profe. Entonces, repito, ya hemos dado respuesta a la pregunta inicial. Acuérdense que hablábamos de la inversa, de un concepto, de que existe una matriz, que es producto de la identidad, etcétera, etcétera. Pero no decíamos cómo saber si la matriz tiene o no inversa. Ya tenemos esa respuesta. Una matriz tiene inversa si dicha matriz es equivalente por filas a la identidad. Y una matriz no tiene inversa si cuando usted la reduce por fila y busca la forma canónica no le da la identidad. ¿Ok? Ahora nos falta resolver otra pregunta. Ya sabemos cuándo tiene y cuándo no tiene. Lo que no sabemos es cómo hallar la inversa. ¿Ok? ¿Están conmigo hasta ahí? Sí, profe. Sí. Ok, vamos entonces a la presentación para que sigamos con los conceptos. Dos matrices que son equivalentes por fila si existe una cantidad finita de operaciones elementales por fila que permiten ir de una matriz a la siguiente y de la siguiente a la primera. O sea, ¿cuándo equivalen por fila las dos matrices? Cuando puedes pasar de una a la otra o de la otra a la primera a través de operaciones elementales por fila y escribes este singular símbolo, pues, para decir que son equivalentes. Si C es una forma escalonada reducida por fila equivalente a una matriz A, entonces C es única. Esto es muy importante. La forma canónica, por eso le puse C, la forma canónica, es decir, la forma escalonada reducida por fila de una matriz es única. Y es la representante de la clase de equivalencia. Una matriz elemental es cuando tú aplicas una operación elemental por fila a la identidad. Si agarras la matriz identidad y le aplicas una operación por fila, obtienes lo que no se conoce como una matriz elemental. Es decir, vamos a denotar así, E y J es intercambiar la fila I con la fila J en identidad, E y alfa es multiplicar por alfa la fila I, y E y alfa, E y J alfa es sumar alfa veces la fila J a la fila I. Vamos a ver, aquí tienen tres matrices elementales. ¿Quién es E2, 3? Es la identidad cambiada de fila 2 con la fila 3. ¿Quién es E2 alfa? En la fila 2 multipliqué por alfa. Estamos hablando de la identidad, ¿ok? ¿Y quién es E1, 3 alfa? Bueno, agarré la fila 1 y le sumé 3 veces alfa, ¿no? Perdón, le sumé alfa. La sumé con la fila 3 multiplicada por alfa. Me queda así. ¿Por qué hablamos de matrices elementales? Porque la matriz elemental es equivalente a aplicar la operación por fila. Si usted agarra una matriz A y la multiplica por esta matriz elemental, E2, 3, lo que va a obtener es la misma matriz A, pero cambiando el orden de las filas. Es una forma de disfrazar el procedimiento de operaciones por fila. Y lo que tiene que ver es porque uno va generando un montón de matrices elementales que van a permitir construir la inversa. Bueno, una matriz cuadrada de orden n, B es la matriz que se obtiene al ejecutar una sola operación elemental en la fila B. Es lo que acabo de explicar, ¿no? Si tú multiplicas una matriz A por una matriz elemental, obtienes la misma matriz pero aplicando la operación elemental. Es decir, en lugar de aplicar la operación, multiplico por la matriz elemental. No sé si me están entendiendo porque esto puede ser un poco engorroso. Quiero decir, si yo quiero cambiar en la matriz A la fila 1 con la fila 2, lo que hago es agarrar la matriz A y multiplicarla por la matriz identidad, pero cambiando la fila 1 en la fila 2. Esto es solamente teórico para que vean la parte conceptual. Toda matriz elemental es invertible y su inversa es otra matriz elemental. Además, la matriz elemental es al contrario, ¿no? Quiero que haber hablado de las operaciones elementales que son invertibles, ¿eh? Si tú agarras la matriz elemental, cambias la fila 1 con la fila 2, la inversa es cambiar la fila 2 con la fila 1. ¿Ok? La inversa, en lugar de cambiar la fila 1 y con la fila J, es cambiar la fila J con la fila I.
La inversa, en lugar de multiplicar por alfa la fila I es dividir por alfa, o sea, multiplicar por alfa a la menos 1. Y aquí, si es multiplicar por alfa la fila I, sumarle la fila J, es restarle alfa veces la fila I por la fila J. Las tres operaciones son invertibles. Es decir, puedes pasar de una a la otra o de la otra a la una. Toda matriz invertible se equivale por filas a la identidad, eso lo dije ya. Si quiero saber si una matriz es invertible, la reduzco por fila hasta que llegue a la identidad. Si llego a la identidad, tiene inversa, y si no llego, es porque no tiene. Por ejemplo, si me dicen, averigua si esta matriz es invertible. Entonces les pongo como tarea a ustedes ahorita, para que lo hagan ahorita mismo, no es que nos vamos a ir de la clase, ¿no? Vamos a buscar, determinar si esa matriz es invertible. ¿Cómo saben si esa matriz es invertible? Bueno, busquen la forma canónica y vean si le da la identidad. Hagan eso pues. Vean si esa matriz tiene como forma canónica la identidad, a ver si tiene inversa. Ok, entonces vamos a ver si es invertible. Para eso, agarramos aquí y vamos a ver si equivale por fila a la identidad, ¿verdad? Cambio la fila 1 con la fila 2, coloco esta arriba. Hago ceros hacia abajo, cambio F2 menos 2F1, me queda esto. Ya aquí sé que el rango es 2 y aquí tengo garantía que es invertible, sin embargo tengo que seguir haciendo las cuentas. Cambio F2 por menos 1/3 de F2, ¿verdad? Te digo por menos 3 esta fila, mejor dicho. Dividido por menos 3 esta fila, me queda así. Y cambio la fila 1, el resto, la fila 2 y me queda la identidad. Entonces yo puedo asegurar que la matriz A tiene inversa. ¿Quién es la inversa? No lo sabemos. Ya les voy a decir cómo se busca la inversa. Como A equivale por filas a la identidad, se tiene que A es invertible. Entonces, cuando me den una matriz y me digan saber si es invertible, una opción es esta. También cuando veamos al determinante más adelante, veremos que las matrices que tienen determinante no nula son invertibles. Pero por ahora, usando operaciones por fila, el procedimiento es este. Si la matriz equivale por fila a la identidad, la matriz es invertible. También hay otra manera. Si la matriz tiene rango igual al rango de la identidad, ya es invertible. Es decir, en este caso, la identidad será la identidad de orden 2. Si esta matriz tiene rango 2, es invertible. Entonces ya en esta casilla, en el tercer paso, ya usted sabe que es invertible. Tiene inversa. El teorema dice, supongamos que aquí vale por filas a la identidad, entonces las mismas operaciones que se aplican a la matriz A para obtener la matriz de identidad, al ser aplicadas nuevamente a la matriz de identidad en el mismo orden, producirán como resultado la matriz inversa de A. Ese teorema es importantísimo, porque me está diciendo cómo hallar la inversa. Me dice, mira, si tú quieres hallar la inversa, agarra la matriz A y llévala a la identidad. Y después, si llegas a la identidad, ¿qué vas a hacer tú? Vas a agarrar la matriz de identidad y le vas a aplicar las mismas operaciones que le aplicaste a la matriz A para obtener la identidad en el mismo orden, y lo que obtengas al final va a ser la inversa. Justamente, vamos a explicar un poquito esto antes de pasar al algoritmo de Gauss-Jordan. Fíjense, esta no es invertible, pero vamos a la siguiente página. Acá vamos a ver una matriz que equivale por fila a la identidad. Vamos a suponer que la matriz era, vamos a poner otro ejemplo aquí, no se lo voy a inventar. 1, 2, 2, 1, 2. Fea la letra. 1, 2, 2, 3. Es invertible, vamos a ver. Cambio F2, ¿verdad? Por F2 menos 2F1. Me queda 1, 2, 2 menos 2, 0. Y aquí queda 3 menos 4 menos 1. Cambio ahora F1 por, perdón, F2, otra vez, F2 por menos F2, o sea, multiplico por menos 1 para poner el líder ahí. Y hay aquí 1, 2. Y que hay aquí 0, 1. Y finalmente con este 1, 2 ceros aquí arriba, cambio a F1 por F1 menos 2F2.
quedaría aquí 0, 1. Y aquí quedaría 1, 0. Llegaría a identidad. Perfecto. Esto significa que la matriz A es invertible. ¿Cómo hallo la inversa? Bueno, el algoritmo, el teorema que acabo de decir ahorita dice, pongo aquí la matriz de identidad. Pongo aquí la matriz de identidad 1, 0, 0, 1. Y aplíquele las mismas operaciones que aplicó arriba en el mismo orden, ¿verdad? ¿Cuál es la primera operación? Cambio F1 por F1 menos 2. Perdón, aquí es un F2. Cambio F2 por F2 menos 2 veces F1. ¿Qué me queda? F1 queda igual, ¿verdad? Y a F2 le resto 2 veces F1. 0 menos 2, aquí queda menos 2. 1 menos 0 queda 1. Siguiente paso que hice, cambie F2 por menos F2. O sea, multiplico por menos 1 la segunda fila, que quedaría 1, 0. Ahí quedaría 2 menos 1. Siguiente paso dice, súmale a F1 menos 2 veces F2. Esto es un 2, que es feo. ¿Qué me queda aquí? Fíjate, le voy a sumar F1 menos 2 F2. Menos 2 por 2 da menos 4, más 1 da menos 3. Y aquí 2 más 0 queda 2, ¿no? Y que esta matriz queda igual. Entonces, esta sería la inversa de esta. Vamos a suponer que esta es la matriz A. El procedimiento dice, esto que tú ya estés aquí debe ser A a la menos 1. Vamos a ver si es verdad, pues puede ser que me haya equivocado en alguna cuenta. El teorema no está mal, ¿no? Eso es indudable que es así. Pero vamos a verificar. Vamos a multiplicar la matriz 1, 2, 2, 3 por la matriz menos 3, 2, 2 menos 1. Si me no me equivoqué en las cuentas, que puedo haberme equivocado, repito, esto debe dar la identidad. Vamos a verificarlo. Fila por columna. Queda menos 3 más 4, da 1, ¿verdad? Fila por columna. Queda 2 menos 2, da 0. Fila por columna. Queda menos 6 más 6, da 0. Y fila por columna da 4, le resto 3, da 1. Ah, chévere, me dio la identidad. Acabo de descubrir cómo conseguir la inversa de una matriz. ¿Les quedó claro la idea? Sí. Entonces, agarro la matriz original que me den, aplico las dos operaciones por fila hasta que... Si aquí hay una fila nula en el camino, llego ya no es invertible. Ya está. No puedo hacer más nada. O si cuando llego aquí al final tengo una fila nula, no llego a la identidad, no es invertible. Si yo llego a la identidad, lo que tengo que hacer es aplicar estas mismas operaciones en el mismo orden a la matriz de identidad. Y lo que obtengo aquí es la inversa. Justamente el algoritmo de Gauss-Jordan lo que hace es simplificar esto. En lugar de hacer por separado estas cuentas para trabajar menos, uno escribe así, les voy a explicar aquí. Escribo aquí la matriz 1, que es la matriz A. Coloco una rayita aquí y aquí coloco la identidad al lado. Y empiezo a hacer las operaciones aquí. Es decir, hago las operaciones, esta operación que le hice aquí y aquí por separado, hago la misma operación simultáneamente a las dos matrices. Hago las operaciones, hago todas las operaciones, y cuando llegue aquí al final, y aquí de este lado me quede la identidad, lo que queda del lado derecho es la inversa. Ese es el algoritmo de Gauss para buscar la inversa. Agarra la matriz original, la amplía con la identidad, reduce por fila la matriz, y si llega a la identidad, lo que está aquí es la inversa. Si aquí se anula una fila en el camino, la matriz no es invertible. ¿Ok? Vamos a ver aquí el procedimiento. Algoritmo de Gauss-Jordan. Precisamente el algoritmo consiste en eso. Método de Gauss-Jordan para hallar la inversa de una matriz. Si tienes una matriz cuadrada de orden n, para hallar la inversa de A, en caso de que exista, se procede de la siguiente manera.
se adiciona a la matriz A una matriz de identidad de orden n por n, se coloca una matriz ampliada A con la identidad, se calcula la forma canónica, es decir, la forma escalonada reducida por fila de A, y si del lado izquierdo me da la identidad, lo que está del lado derecho, la matriz B es la inversa, y si no, la matriz no es invertible. Si la forma canónica no me da la identidad, la matriz no tiene inversa. Por ejemplo, yo les digo, determine si esta matriz es invertible y en caso afirmativo encuentro su inversa, ¿qué hacemos? Para no hacer ese cuentero dos veces, porque es largo, hago así, ¿ves? Como la matriz es de orden 3×3, escribo la matriz y al lado le coloco la identidad, ¿verdad? Y voy a empezar a reducir por fila esta matriz. Tengo un líder, hago ceros hacia abajo, cambio F2 por F2 menos 2F1 y a F3 por F3 más F1. Ya puse dos ceros aquí, me quedé. La operación la hago en toda la matriz, incluso aquí a la derecha. O sea, ignoren estas rayitas, es como si la matriz fuese toda esta fila. Le va a quedar así. ¿Ok? Es decir, estoy aplicando estas dos operaciones a esta matriz y a esta al mismo tiempo. Es decir, lo coloco como si fuera una sola matriz directamente. Después voy a colocar un 1 aquí, divido por menos 1 la fila 2. Le coloqué el 1 de líder. Después con este 1 hago 0 arriba y abajo. Cambio F1 por F1 más F2 y F3 por F3 menos 2F1. Hago 0 aquí y aquí. Me queda así la matriz. Ya aquí tengo el líder. Con este 1 hago ceros hacia abajo. Me queda así. Esta matriz que está, como llegué a la identidad, esta matriz que está aquí es la inversa. Entonces puedo concluir que la matriz A tiene invertible, es invertible. El teorema garantiza que la matriz es invertible. Además, la inversa es esta matriz que queda a la derecha. Ese es el algoritmo de Gauss y eso básicamente es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo ya la inversa? Bueno, agarro la matriz, le coloco a la derecha la identidad, reduzco por fila la matriz ampliada que tengo. Si en el camino se me anula una fila de este lado, del lado izquierdo, la matriz no es invertible. Si llego a la identidad del lado izquierdo, lo que obtenga del lado derecho es la matriz inversa. ¿Le quedó claro eso? Sí. Ok. Entonces ustedes van a hacer como ejercicio lo siguiente, que lo van a hacer para esta semana que viene, ¿no? Les voy a dar unas matrices aquí para que ustedes busquen la inversa. Cópialas ahí, por favor. Esta primera matriz. La matriz A. Tiene que ser matriz cuadrada, por supuesto, ¿no? Esta es la matriz B. Y la matriz C que van a tener esta. Entonces, aquí están estudiando todo de una vez. Aquí están practicando forma canónica, escalonada, forma reducida por fila. También si la matriz es invertible y todo, ¿no? Entonces, como tarea, van a traerme para la próxima semana estos 4 problemas, allá la inversa de estas 4 matrices. Copien, por favor. Ya les leer el link ahí en la aula virtual. Las tareas en el parcial van a tener un porcentaje de unos 5 puntos, ¿no? Todas las tareas acumuladas en promedio va a ser 5 puntos. Vamos a hacer un tallercito de unos 15 puntos y dejamos 30 para el parcial, ¿oye? ¿No? Bueno, gracias por estar ahí. Sigan, por favor, suscríbanse al canal, no se les olvide. Y estamos en contacto. Ahí tienen el botón para suscribirse al canal, ¿ok?